voto de los mexiquenses desde el extranjero, cedo el uso de la palabra al licenciado Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias. Buenos días todavía. Gracias por su presencia en este espacio y gracias a quienes nos siguen por los medios electrónicos de que dispone este instituto. El evento, el foro está prácticamente cerrando sus actividades. Agradecemos mucho su atención. Creo que la información que hemos recibido y podido compartir con los especialistas que nos han hecho favor de acompañarnos ha sido muy enriquecedora. Tenemos claro en el Instituto Electoral del Estado de México que esto es un reto institucional. Una frase que me hizo mucho sentido el día de ayer fue la del maestro Virgilio de Zacatecas, porque suele preguntarse al final de esos ejercicios y cuánto costó y cuáles eran las expectativas y cuántas personas participaron. Bueno, el esfuerzo institucional está encaminado a que la mayor cantidad de mexiquenses, ellas y ellos, residentes en el extranjero, temporal o permanentemente, puedan ejercer su voto para la elección del 4 de junio, pero con uno o una que lo hiciera, honestamente creo que sería suficiente porque ese ejercicio de derechos no es mercancía en venta. Agradezco hoy y en este espacio la presencia del maestro Juan Gavino González Becerril y me voy a permitir presentárselos mediante esta ficha de su amplia experiencia curricular. El maestro González Becerril es economista, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte y ha concluido el programa de doctorado en estudios de la población en el Colegio de México. Ha sido articulista en El Financiero, en revistas científicas mexicanas y extranjeras con temas de informalidad, urbanización y crecimiento demográfico o despoblamiento, población indígena, migración interna e internacional, migración calificada. Además, ha publicado libros con estos temas, poniendo énfasis en el Estado de México y en el país. Ha sido profesor de asignatura de varias facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México y en otros espacios académicos universitarios. Labora actualmente como profesor de tiempo completo en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, CIEPAP, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y es director de la revista Papeles de Población, que se edita en este mismo centro. Él me ha explicado que prefiere ocupar un espacio más cerca de ustedes para poder estar viendo la pantalla. Tiene ahora el uso de la palabra el maestro González Becerril. Le escuchamos, maestro. Muchas gracias, doctor Corona, muchas gracias por la invitación. Miren, bueno, yo como soy profesor, mi estilo es eso. A mí me gusta estar cerca de mis estudiantes. Platicarles un poco de cómo inicia el estudio de la migración internacional al Estado de México. Yo empecé en 1998, para ser correctos. En la entidad, en la universidad no había algún precedente sobre algún artículo, sobre algún ensayo, sobre alguna tesis sobre nuestros migrantes a Estados Unidos. Y empezando a escudriñar la historia sobre los migrantes en el Estado de México, yo propuse un proyecto inicial sobre Naucalpan. En realidad yo residía en Naucalpan. Y entonces cuando yo propuse ese proyecto, la gente decía, estás loco, en el Estado de México no hay inmigrantes a Estados Unidos. Pero yo, el hecho de haber vivido en Naucalpan, siempre viajo en camiones, en micros, y la plática común de la gente era que acaba de regresar de Estados Unidos, ¿no? Yo vivía por Loma Linda. Y entonces ustedes se van a una colonia que está en Lomas Lindas, hay una cuadra entera de la gente que trabaja en un rancho en Los Ángeles, ¿no? Sí, después viene otro proyecto con la Universidad de Guadalajara y empecé a escarbar la información y encontré historias de migrantes del sur del Estado de México. Hoy 25 municipios del Estado de México del sur son reconocidos como migrantes tradicionales. ¿Por qué tradicionales? Porque después de la Revolución Mexicana se empieza a encontrar vestigios de esta migración específicamente a Estados Unidos, y los podemos encontrar muchos adultos mayores que fueron migrantes en 1940, 1950, 1960. Después de 1980 empieza a irse la gente de las zonas urbanas de esta entidad. Hoy tenemos el 80% de los migrantes que salen del Estado de México que van específicamente a Estados Unidos, y el resto sale de las zonas rurales, ¿sí? Ese es como en términos de contexto. Después de 1900, en la década de los 90, hay un trabajo bien interesante de Castles y Mirles que le llama la era de la migración. Entonces, a nivel internacional se reconoce como la masificación de la migración internacional. Entonces, el Estado de México se incorpora
como una de las entidades, le llaman emergentes de la migración internacional, ¿sí? Ya después de 2000 a la fecha, yo creo que el Estado de México se ha consolidado como una de las entidades, digamos, de expulsores de la migración internacional. Todos los datos que ustedes van a revisar son datos oficiales, acá no voy a inventar nada, yo uso normalmente datos oficiales, pero también trabajo cosas de campo. Yo me voy a las comunidades, a las localidades, a verificar si realmente hay migrantes, y justamente de ahí que recién Naciones Unidas publicó un artículo de un servidor y otros colegas de la universidad, donde hablamos de poblamiento y despoblamiento del Estado de México. Entonces ustedes se van a las vueltas que están Almoloya del Quisiras, es una localidad que nosotros hemos denominado una comunidad de despoblamiento. Se van a Bejucos, se van a San Mateo el Viejo, en Temascalcingo, etc. Entonces, ubicamos ciertas localidades con esas características. El 30% de las más de 4,000 localidades del Estado de México sufre procesos de despoblamiento, ¿no? Y obviamente vivimos otro proceso que es la saturación, como las metrópolis, que es la zona metropolitana de México, de Toluca, y hoy emerge una nueva zona metropolitana como es la de Santiago Tianguistenco. Grosso modo, digamos que ese es en términos del recorrido histórico de lo que hay como el referente de la migración. Hoy las instituciones, para mí es grato que las instituciones se preocupen justamente por este tema internacional, ¿sí? El gobierno del Estado de México, era un reclamo que yo hacía, que no aparecía en los planes estatales de desarrollo el tema de la migración internacional. Casualmente con Montiel creo que puso, no sé si no me acuerdo, 1, 2, 3 líneas. Con Peña Nieto había, creo que un párrafo. Hoy no me acuerdo si hay como 2 cuartillas o una cuartilla que hace referencia a la migración internacional. El gobierno ha instituido o ha creado instituciones, una comisión en la Cámara de Diputados que justamente atiende el tema de la migración internacional, ha creado la coordinación de enlace internacional, y hoy vengo a enterarme que justamente el IEM va a convocar a los migrantes a nivel internacional que ejerzan su derecho de votar desde el exterior. Bueno, para mí eso es muy grato, ¿no? Bueno, lo que yo traigo es algo que yo ya he presentado en algún otro lugar. El Instituto Mora realizó un evento el año pasado donde justamente se analizaba el transnacionalismo justamente del voto de los migrantes a nivel internacional. Las expresiones del transnacionalismo los podemos encontrar, dicen los que saben o los que, digamos, los que trabajan dentro de esta perspectiva, que el transnacionalismo es multidimensional, es decir, no solamente es el flujo de personas, no solamente es flujo de remesas, no solamente es flujo de ideas, de símbolos, etcétera, etcétera, también es el flujo, es decir, la articulación del ejercicio del voto desde el extranjero. Ese es, digamos, como que lo que se maneja en términos teóricos. Y bueno, yo parto de la idea de que el proceso del transnacionalismo, desde el punto de vista electoral para este país, es reciente. Es decir, hubo un ejercicio simbólico después de la Revolución Mexicana, que hasta ahí que es lo que hay, ¿no? Entonces, para el caso de México, empezó este ejercicio a partir de 2006 y 2012. Entonces, me das, bueno, este es como el objetivo. Yo hago una revisión, digamos de manera general, un poco para llegar a lo que es el Estado de México, de las experiencias del voto, ¿sí?, de los migrantes internacionales. Seguimos, por favor. Y si ustedes ven el contexto actual, es que el Estado entra en una situación, es decir, estamos metidos o inmersos en una gran cantidad de crisis. Todos los textos que ustedes vayan a revisar, yo le digo a mis estudiantes, nosotros estamos en crisis, es decir, la ciencia está en crisis, es decir, la ciencia no tiene en este momento la capacidad de poder explicar todo lo que sucede a gran velocidad. Es decir, la red ha puesto en jaque, como dice Manuel Castel, la red y yo ha puesto en jaque todo lo que quisiéramos explicar en este momento. Entonces, yo solamente enumeré aquí algunas cosas, pero igual el Estado entra en una situación de crisis porque los migrantes
hay muchos países que reconocen las distintas nacionalidades, distintas naciones. Una persona puede tener varias ciudadanías, etcétera, y entonces desde el extranjero puede ejercer su voto, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de experiencias que existe en el mundo para que ustedes puedan tener una doble ciudadanía o identidad múltiple, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, pues están una nacionalidad, dos, tres, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo vuelvo a repetir que en este contexto de crisis también el asunto de la migración vive una situación de crisis. Todo lo que hemos visto en los medios es que hay una crisis humanitaria, ¿sí? En términos de que a nosotros, si nos queremos mover como indocumentados o documentados, incluso hay ciertas restricciones. Entonces volvemos a lo que antes era el nacionalismo, es decir, la parte xenofóbica, la discriminación, etc. Todo lo que ustedes han escuchado, todo esto es contextualizado en el asunto de la migración. Entonces, el migrante, hay ciertos momentos en que es cliente, se vuelve un cliente, ¿sí?, de los partidos políticos, de las instituciones y del Estado. Entonces, pero el migrante internacional que tiene varias nacionalidades, obviamente tiene ciertas lealtades duales o múltiples, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos, por favor. Entonces, entran todos esos elementos. No sé cuánto tiempo tengo, doctor, así como para… ok, bueno, entonces… la ciudadanía en crisis, entonces tenemos todos estos elementos. Yo me voy a ir muy rápido porque creo que lo que interesa más es el asunto del Estado de México. Bueno, estamos en este contexto, ¿sí? Entonces, no sabemos el orden mundial que sigue a partir del 20 de enero, etcétera, o a partir de hoy, o a partir del año pasado, etcétera. Están todos esos elementos, son los que contextualizan el asunto de la crisis de la ciudadanía, la crisis del Estado, etcétera, ¿no? Seguimos, por favor. Y el transnacionalismo es facilitado por ciertos insumos. Hoy la red sigue siendo personal, pero la red yo digo que está montada sobre una infraestructura tecnológica, ¿sí? Todos nos movemos a partir de la red. Entonces yo le digo a mis estudiantes, yo estoy dando clase, pero ellos están chateando. Es decir, la red es la red, y yo como dice Manuel Castel, están en otra cosa, ¿no? Entonces el mundo es completamente complicado a partir de la red. Entonces todo lo que hagamos en términos de la actividad, de los procesos electorales, de como individuo, estemos donde estemos, el espacio se vuelve relativo, ¿sí? Bueno, esto es lo que es hoy el transnacionalismo. Hace como 2 años la Coordinación de Enlace Internacional encargó al centro aplicar una encuesta de qué tanto los migrantes usaban las tecnologías de la información. Y entonces se ubicaron varios por, no sé si lo volvió a aplicar este año, pero empezamos a encontrar que la gente realmente, la red ya no es, antes decían los que saben, los que fueron migrantes, enviaban remesas, venía un amigo, un compañero, un vecino, un hermano, etcétera, ¿no? Traía las remesas desde Estados Unidos. Hoy no, hoy todo es vía la red, ¿no? Cómo da las instrucciones desde Estados Unidos para trabajar la milpa, pues mandas un WhatsApp, ¿no? Entonces ya cambió el asunto de la red. Entonces la red se ha actualizado. Entonces, de ahí que justamente yo pongo énfasis en esto, porque más al final vamos a ver la importancia que tiene justamente para, bueno, esto es una sugerencia mía, ¿no?, de poder trabajar en términos de lo que es organizar la elección. Seguimos, por favor. Bueno, esas son más o menos las categorías de migrantes. Hay muchos más, ¿no?, pero esas son las categorías de migrantes que quizás México es el único país que tiene pocos refugiados, y los tiene en distintas partes del país. Migrantes forzados ha empezado a surgir en este país, migrantes voluntarios, trabajadores, en fin. Entonces, después que se firmó el Tratado de Libre Comercio, su capítulo 16, si ustedes revisan, hay una gran lista le llaman no inmigrantes, pero en términos con el tiempo, en términos reales se vuelven migrantes, ¿sí?, dependiendo de cómo se definan, ¿no? Entonces, ellos tienen la posibilidad de renovar su permiso de permanencia en Estados Unidos. Seguimos, por favor. Bueno, estas son las, digamos, de cómo
los modelos que hay en el mundo de cómo se puede implementar el voto desde el extranjero, ¿no? Entonces, están todas estas posibilidades, ¿sí? Seguimos, por favor. Sí, y aquí hay países, algunos países que ya tienen experiencias justamente sobre el voto desde el exterior y muchos de ellos han implementado justamente el voto en línea, ¿no? ¿Sí? Seguimos, por favor. Este es el dato que más me interesa destacar, ¿no? Se supone que nosotros tenemos en Estados Unidos, esas son las poblaciones que tienen 18 años y más, que tienen la posibilidad de mexicanos residentes en Estados Unidos. Entonces, actualmente las cifras no varían mucho, están entre 10 y 11 millones de posibles electores desde Estados Unidos, ¿no? Fíjense, la cifra es más o menos similar digamos, a la población que tiene 18 años y más residiendo en el Estado de México. Es mucha gente, ¿no? ¿Sí? Es muchísima gente. Yo lo voy a dejar así, grosso modo nada más esto, pero aquí lo que hago una diferenciación son los que son naturales, que tienen su residencia en Estados Unidos de manera permanente. Si ustedes ven, el porcentaje es muy bajo, ¿sí? Contra quienes no tienen alguna documentación migratoria. Su residencia no son naturalizados porque es la categoría que reconoce las fuentes de Estados Unidos. Seguimos, por favor. Y bueno, este es un ejercicio que yo hice, ahora es muy complicado, pero se los voy a explicar. Entonces, separé los naturalizados y los no naturalizados y donde hay leyes restrictivas. Entonces, si ustedes ven leyes amigables, los que están totalmente en contra, entonces ustedes van a ver que hay muchas entidades, ¿sí?, de Estados Unidos que están en contra de los migrantes. También hay zonas donde son más o menos tolerantes en relación a los migrantes. Entonces, si ustedes ven, muchos de estos, perdón, muchas de estas entidades vamos a encontrar que es muy parecido al destino de los migrantes del Estado de México, ¿no? Pero lo que yo quiero llamar la atención acá es que donde se es restrictivo en Estados Unidos, los porcentajes son altos para los naturalizados. Es decir, es cuando, como el papá le exige al chavo, dice, pues tienes que pasar este examen, no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que pasar. En Estados Unidos, si te exigen que tú tengas tus papeles, entonces, pues tú te aplicas, ¿no? Arreglas tus papeles. Entonces, posiblemente, esa es una hipótesis que estoy manejando, y ya se está viendo con las fuentes recientes, Donald Trump va a ser restrictivo en términos de la tenencia de la documentación. Entonces muchos migrantes van a aplicar, ya lo están haciendo, ¿no? Esa es, digamos, como una hipótesis que se maneja acá. No voy a revisar todas las entidades porque es difícil. Seguimos, por favor. Y bueno, este es en términos de la elección, es decir, que cómo ha votado los mexicanos residentes en el extranjero. Bueno, ustedes checan las cifras, son bien poquitos quienes votaron desde el extranjero, son, pues no es creo que ni el 1% de los residentes en el extranjero, digamos, en tamaño, ¿no? Entonces, de ahí que justamente hace rato decían, pues se cuestiona en términos del recurso, si el recurso es suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que yo quiero llamar a la atención acá es que la gente que ha salido del país es la gente que ha estado inconforme, ¿no? Es decir, si ustedes ven, casi la mayoría votó por la oposición, no tanto por el PRI, ¿sí? Y eso sucedió también para el caso del Estado de México. Me voy rápido, vuelvo a repetir. Bueno, entonces, a nivel de entidad federativa, casualmente, aquí es lo que yo quise traer esta lista, el Estado de México no, los mexiquenses no han votado para gobernador. El anteriores votaron para presidente, pero no para gobernador. Entonces, son las entidades en donde han tenido la posibilidad de ejercer su voto desde el extranjero. Seguimos, por favor. Este es, digamos que es lo más árido, la parte más árida, pero que a la gente y a los medios le interesa. Esto es, a veces la gente me pregunta, ¿quiere saber el dato real de cuántos mexiquenses hay en Estados Unidos? ¿Sí? Hoy es muy fácil porque ya están los datos de CONAPO, ¿no? Pero anteriormente era muy difícil. Y sigue siendo difícil porque en demografía nosotros decimos que es más fácil medir la mortalidad y los nacimientos porque solamente se nace una vez y solamente se muere una vez. Para el caso de la migración es más difícil. ¿Por qué? Porque la persona va y viene, o sea, se mueve muchas veces, ¿no? Es decir, un migrante internacional
hoy lo deportan, mañana regresa, es decir, puede tener 10 hasta 20 deportaciones en un año, y entonces, en términos de la deportación, se suman como si fueran una persona distinta, pero realmente es una sola persona, ¿no? Entonces, de ahí que justamente la migración es una de las variables en el área de la demografía muy difícil de medir, ¿no? Entonces, los supuestos que se manejan acá es que bajo ciertas condiciones, bajo ciertas tasas, ¿sí? Uno puede ya incluso proyectar a los migrantes mexiquenses desde hasta el 2030, que es la posibilidad que existe, ¿no? Entonces, aquí se parte del supuesto, normalmente tenemos que partir de un año base, ¿sí? De los 670 y tantos mil que estimó Rodolfo Corona en el año 2000. Que yo sepa, no hay una estimación, es decir, ustedes pueden cuestionar esto de lo que yo hago acá, pero igual uno tiene que demostrar de por qué, ¿no? Pero bueno, a lo que yo voy en 2000, es decir, ahora que va a ser la elección en este año, si hay una hipótesis alta de la migración, es con base en una hipótesis alta, es decir, lo que hizo en CONAPO a partir de 2010, se supone que hoy tendríamos casi 1.300.000 mexiquenses en Estados Unidos. Si retomamos las proyecciones de 2000, estaría como a la mitad, ¿no? ¿Por dónde está? A la mitad. Si fuera la de 2005, perdón, si fuera la de 2000, ¿esta aquí es 2000, iría a la mitad. Y la que está muy abajo, iría hasta abajo. Entonces son las probabilidades, son las posibilidades, ¿sí?, de estimar a los migrantes permanentes en Estados Unidos, ¿sí? Pero ¿cuántos de ellos pueden votar? Entonces, las posibilidades reales de votar, de acuerdo a las hipótesis, la hipótesis más baja es 224,000, ¿sí?, mexiquenses que tendrían la posibilidad de votar en Estados Unidos, ¿no? Y la más alta serían 371,000, ¿sí? Pero si revisamos los datos, si se va un poco más adelante, eso es un poco para que vean el comportamiento. Algunos dicen que se ha disminuido la migración, obviamente se ha disminuido. Lo que pasa en el Estado de México, o lo que sucede a nivel nacional, pareciera que el Estado de México se replica, ¿no? Es decir, todo lo que en términos de comportamiento de la migración, o cualquier variable que ustedes revisen en términos del PIB, en términos del ingreso, en términos del empleo, es un reflejo real de lo que sucede a nivel nacional. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa, es decir, la economía del Estado de México y la población del Estado de México está directamente relacionada con la nacional, ¿sí? Eso yo lo aprendí desde que estaba yo en la licenciatura, ¿no? Entonces, un cuate que estaba en el Financiero escribe un artículo sobre la economía del Estado de México y empecé a ver que justamente si crecía la economía nacional, al Estado de México crecía. Si caía, pues también la del Estado de México caía, y lo hacía con mayor profundidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Estado de México está muy ligado a lo que sucede a nivel nacional y obviamente a nivel internacional. ¿Seguimos, por favor? Y esto es lo que platicaba acá con el doctor, que el Estado de México, a partir de los 90s, empezó a posicionarse en términos del transnacionalismo como el cuarto lugar, no solamente en cuanto a la expulsión de mano de obra, no solamente cuando a la migración de retorno, sino en la recepción de remesas, etcétera. Entonces, cualquier indicador que ustedes vayan a revisar a nivel de la entidad federativa, en términos de la migración, se mueve entre los primeros 5 lugares, ¿no? Entonces no hay más. Entonces, de ahí que justamente la importancia del Estado de México de colocarse como expulsor de mano de obra hacia Estados Unidos. ¿Seguimos, por favor? Y bueno, aquí el doctor había pedido sobre las entidades de destino, es decir, en Estados Unidos de los migrantes. Aquí tenemos, el IFE tiene, más o menos tiene este mapita. Esta es una encuesta que nosotros hicimos en el centro, y si ustedes checan, bueno, no hice el mapa, pero más o menos coincide, ¿no? Hay una coincidencia en términos de los destinos de los migrantes en Estados Unidos. Estos son quienes votaron desde Estados Unidos, y estos son los destinos en su primera migración y en su última migración. Entonces ahí no le puse, es primera y última migración, es decir, la primera vez que salió y la última vez que salió. Entonces ahí tenemos coincidencia de los lugares de destino de los mexiquenses en Estados Unidos. Seguimos, por favor. Y este es como lo más reciente, 2016, y más o menos coinciden.
acá yo le pongo nuevos destinos porque es a partir de los 90 en que los migrantes mexicanos empezaron a irse, incluso todos los mexicanos empezaron a buscar nuevos destinos en Estados Unidos y se recargaron casi al oeste. Este es un comportamiento más o menos de la migración nacional y esta es la del Estado de México y así se expresa y se presenta. Seguimos, por favor. Y bueno, esta es la escolaridad. Entonces, como ven ustedes, lo que nosotros decimos que cada vez el migrante es más calificado, es más educado, sale de las zonas metropolitanas. Antes se iban los campesinos, después de los 90 el CONAPO publicó un trabajo que decía continuidad y cambios de la migración internacional, que justamente lo escribió Rodolfo Tuirán, lo coordinó Rodolfo Tuirán. Y ellos empezaron justamente a encontrar, y entonces el Estado de México, si el 80% sale de las zonas urbanas, entonces quiere decir que es más educado. Entonces estamos viendo que la clase media de esta entidad se está yendo a vivir a otro país. Entonces, lo que yo estoy exponiendo acá básicamente son los que se fueron a Estados Unidos. Los otros también están, pero eso no los estoy tomando en cuenta acá. Seguimos, por favor. Y esto es otra expresión del transnacionalismo, y esto es justamente lo que yo les decía a ustedes en la última elección para presidente. Si ven, yo digo que es una expresión de la inconformidad de los migrantes, es decir, se salieron por la inconformidad de que el país no ofrece las condiciones, no ofrece trabajo, no ofrece las oportunidades, y entonces a la hora de decidir el voto, obviamente vota en contra del partido en el poder. Si usted, eso es lo que expresa el cuadro, ¿no? Entonces, esto representa el 8.2% de los votos recibidos desde el extranjero, ¿sí? Entonces, es justamente de ahí que justamente podemos ver, y entonces, ahí ustedes pueden ver, quienes se interesen por los distritos, van viendo en qué distrito ganó. Este es el dato que reporta el IFE, ¿no? Seguimos, por favor. Y bueno, esto, pues obviamente ustedes también lo saben, ¿no? Yo solamente vengo a rescatar lo que las inconformidades que siente la gente, ¿no? Entonces, si ustedes ven el nivel de confianza hacia los partidos políticos, ¿sí? Es la institución quien menos se confía, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que los partidos políticos tomen en cuenta. Seguimos, por favor. Y hay otras encuestas que justamente también van en ese sentido, ¿sí? Seguimos, por favor. Bueno, grosso modo, eso es lo que yo vengo a presentar. Pero yo creo que lo más importante acá es que justamente es un tema que, vuelvo a repetir, cuando yo empecé a trabajar prácticamente nadie se interesaba. Hoy es un tema de tesis de licenciatura, hoy es un tema de tesis, de maestría, de doctorado, es un tema de investigación de la universidad, ¿sí? Sobre todo aquí de la entidad, estoy hablando de la entidad, porque a nivel nacional ya había muchos trabajos, pero para el caso de la entidad, a mí me da mucho gusto que la gente se preocupe justamente por este gran tema, que es no solamente un tema local ni nacional, sino transnacional, ¿no? Donde el uso de la tecnología va a jugar un papel fundamental, ¿sí? Es decir, se dice que, me invitaron a una plática justamente para hablar sobre la elección en Estados Unidos, y todo lo que se dice es que la red jugó un papel fundamental, así que nadie, es decir, todo estaba al pendiente de qué decían los medios, los periódicos, etcétera, pero en términos de la red, como internet, como medio de información, descuidó esa información, por eso todo el mundo daba por ganadora a Hillary Clinton, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, la red jugó un papel fundamental. Seguimos, por favor. Esto es lo que sintetiza de aquí, ¿no? Entonces, las encuestas hoy, en este momento, dicen los que saben que tendrá que recoger una muestra suficiente, representativa, para que pueda, de alguna manera, ofrecer un pronóstico sobre el posicionamiento de los partidos políticos, sobre el posible ganador en la elección. Y bueno, yo digo que la tendencia, es decir, si los migrantes mexicanos votan desde el exterior, básicamente va a permanecer la tendencia, porque son los más inconformes, ¿no?
son los más inconformes con el sistema. Tenemos en Estados Unidos viviendo casi 12 millones de mexicanos. Si le sumamos la primera, la segunda y la tercera generación, son más de 30 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que es más de una tercera parte de la población de este país, ¿sí? Que busca ejercer su voto, busca una identidad, porque sigue teniendo vínculos, muchos siguen teniendo vínculos en México, ¿no? Si muchas decisiones se toman desde el exterior, aunque como dicen algunas investigaciones, aunque sea un padre de fotografía, ustedes van a las casas, ¿sí? Y nosotros hicimos un documental justamente sobre, en las casas ustedes van a ver la foto de las familias desde niño hasta el más grande. Es decir, en términos de foto están, pero físicamente no están. Pero sí, las familiares están acá. Entonces los compromisos en términos de las familias siguen estando. Y es ahí donde uno puede ver la expresión del transnacionalismo, ¿no? Entonces, si en esta ocasión el IEM se avienta, digamos, este paquete de que nuestros mexiquenses ejerzan su voto desde el exterior, pues yo creo que es un buen punto, no solamente para el IEM, sino para los partidos políticos que puedan ver reflejados los intereses, ¿sí? O las preocupaciones de la gente que está en el exterior. No solamente para que voten, ¿no? El transnacionalismo no es eso. El transnacionalismo político tiene que tomar participación, los migrantes pueden ser votados, pueden votar desde el extranjero, ¿no? Es decir, ya tenemos la experiencia, a lo mejor dicen que ya presentó la gente de Zacatecas, la experiencia más exitosa de la expresión del transnacionalismo político es justamente la Rey del Tomate, ¿no? De Bermúdez, de Zacatecas. Entonces, yo creo que sí es posible, si se llega a realizar aquí en el Estado de México. Esto justamente son ideas generales que yo vengo a presentar ante ustedes, ¿no? Bueno, no sé si hay una ronda de preguntas, pero grosso modo eso es lo que yo tengo para ustedes. Muchísimas gracias, maestro González. Nos va a dejar la presentación, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Ahora nos corresponde y le agradecemos la presencia otra vez al ingeniero Ledesma, que tiene información adicional respecto del tema que estamos tratando desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral y en particular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que es el área responsable en el INE de la operatividad del voto de los mexicanos en general en el extranjero y en este año en particular de los mexiquenses y los coahuilenses. Por favor. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, hace rato fueron buenos días, ahora son buenas tardes. La última diapositiva, quitaste la última. Bueno, traigo aquí una serie de elementos. Cuando revisaba el tema del voto de los mexiquenses y cuál sería la perspectiva hacia 2017, lo que analizábamos como parte del equipo de trabajo que estamos desarrollando todos estos trabajos es primero situarnos en las realidades, qué es lo que está ocurriendo en este momento para poder establecer los retos que tenemos que enfrentar las instituciones que llevamos a cabo el desarrollo de los trabajos para que los ciudadanos puedan participar desde el extranjero. Y al igual que lo hice con Iván, voy a hacerlo de la misma forma. Me parece que los datos que nos presenta el maestro Juan Gavino son de mucha utilidad para poder situarnos en la realidad que estamos viviendo y cómo podemos generar estos retos que nos lleven a establecer ya una perspectiva hacia lo que es el voto de los mexiquenses en el extranjero. En un inicio, bueno, él ya hizo referencia a datos de cuántos mexiquenses, dónde se encuentran. En mi participación anterior recordarán que les comentaba que se vuelve un elemento fundamental poder saber dónde están, porque eso nos ayuda a situar dónde establecer campañas y dónde llevar a cabo acciones que generen que los ciudadanos participan. Pero independientemente de eso, independientemente de que podamos saber qué edades tienen, su género,
su ocupación y demás datos, nos hemos encontrado con ciertos elementos que son una realidad y que generan todo un reto. ¿Cuál es uno de estos elementos que les quiero comentar? Que los ciudadanos no se sientan motivados a participar. Independientemente de todo este análisis que hemos hecho, ¿cómo hacemos para que el ciudadano se sienta motivado? Cuando iniciamos el proyecto de la credencialización en el extranjero, lo primero que se nos ocurrió es hagamos una campaña invitando al ciudadano a que vaya a tramitar su credencial para votar. La verdad es que esas fueron de las primeras ideas que se pusieron sobre la mesa. Pero cuando estábamos en ese análisis, pues salieron, brincaron las ideas, pues surgieron las aportaciones de los equipos de trabajo diciendo, bueno, y eso es lo que queremos, que el ciudadano vaya y tramite su credencial o que se sienta motivado para poder participar. ¿Y cómo lo motivamos? Ese es un gran reto que tenemos que enfrentar todas las organizaciones, todas las instituciones que llevamos a cabo estas tareas. Platicábamos y decíamos, bueno, es que tenemos que dar a conocer al ciudadano la importancia de que su voto va a tener alguna repercusión en la familia que dejó de este lado, en las actividades que llevaba a cabo, en sus tradiciones, en todo aquello que lo identifica como mexicano. Y tenemos que generar una campaña de educación cívica. Cuando les hacía referencia a los mensajes en los cuales estamos trabajando desde el Instituto Nacional Electoral, tiene que ver con esto. Independientemente de que los invitemos a participar, a que tramiten su credencial y vayan y voten, también tenemos que darles a conocer cuáles son esos elementos motivadores. Estos temas de la familia que dejaron atrás, que todavía las acciones que ellos puedan aportar con su participación, con su voto, tienen impacto en lo que ocurre en la comunidad acá, en sus vecinos, en sus amigos, en los trabajos, que en un momento dado todo el mundo añora hasta cierto punto regresar a México y volver a incorporarse dentro de la sociedad. Lo que decía el maestro tiene mucha relevancia. ¿Por qué se fueron? No se fueron porque querían dejar el país, se fueron porque no encontraron ciertas condiciones que les permitieran un desarrollo. En este sentido, este reto de generar una motivación se vuelve fundamental. Es un punto medular desde lo que nosotros visualizamos para poder establecer una perspectiva y para poder generar ese incentivo en los ciudadanos que tenemos que trabajar. Todos los organismos públicos, todo el Instituto Nacional Electoral encargado del desarrollo de estas tareas, si no visualizamos o nos focalizamos en este tema, sinceramente la participación de los ciudadanos va a ser menor. Entonces, es un punto que nos lleva a que trabajemos de manera coordinada en establecer una campaña que no solamente invite, sino a que participen, sino también decirles por qué. Crear una cultura de educación cívica en el exterior que genere que los ciudadanos realmente valoren el voto, sientan que su voto cuenta y que realmente genere esa motivación en ellos. Otro de los retos que identificamos o de las realidades que visualizamos al momento de estar construyendo todos estos elementos, me parece que ya se comentó hace un momento, tiene que ver con la posibilidad de que los partidos políticos puedan dar a conocer sus plataformas y difundir sus campañas y demás. La ley sabemos que hoy en día no lo permite. Sin embargo, sí tenemos que establecer una estrategia, tanto partidos políticos como autoridades, para que el ciudadano cuente con esa información, esté informado, pueda tomar la decisión que considere más adecuada de acuerdo a sus visiones, de acuerdo a lo que considera que es más adecuado para el país. Y en ese sentido, pues tenemos que
idear, tenemos que ser muy ingeniosos en construir estas herramientas. Sabemos que hoy en día, me parece que el maestro Juan Gavino también lo puso sobre la mesa, ya el uso de estas redes de comunicación que permiten que difundas un mensaje y se pueda tener en segundos al otro lado del mundo, nos permite tener un contacto directo. Sabemos que es acotado. Hay ciertos sectores que hacen uso de estas herramientas, no es el público en general, pero estamos penetrando en ciertos sectores. Por eso la importancia de hacer todos estos análisis que ya el maestro nos ponía aquí sobre la pantalla, de dónde se ubican, edades, género, ocupaciones y demás, que al momento de hacer una relación de todos estos componentes nos permiten ir vinculando y teniendo los elementos que o las herramientas que en un momento dado nos van a permitir posicionar los mensajes y las plataformas que los partidos políticos necesitan dar a conocer a los ciudadanos para que puedan o para que tengan los elementos que les permitan tomar una decisión respecto de su voto. Este es el segundo, como les comentaba, es el segundo punto, el segundo reto que nosotros identificamos que nos lleva a establecer ya una perspectiva global respecto al voto de los mexicanos. ¿Qué otro punto observamos que brincó recientemente y que creo que no somos ajenos y todo mundo lo identificamos en este momento? Pues son las condiciones políticas internacionales. Sabemos lo que ocurrió en las elecciones recientes en los Estados Unidos de América y no sabemos qué va a ocurrir. Sabemos que hay una situación de incertidumbre. Hay algunos que señalan que esto puede ayudar a potencializar, a que los ciudadanos consideren que es importante obtener documentos, participar en las decisiones que se tomen en México, y hay quienes afirman o señalan que esto también puede llevarnos a que el ciudadano se sienta menos interesado en participar, no quiera ni siquiera asomarse en un consulado a tramitar su credencial y mucho menos a votar. Estas cuestiones es un reto, es algo que estamos identificando y que tenemos que enfrentar. Tenemos que establecer las acciones y las visiones que nos lleven a poder incentivar a los ciudadanos en que puedan participar, pese a que se estén dando estas situaciones de las políticas internacionales que no son ajenas y que se seguirán presentando. Sabemos que esto pues va a seguir existiendo, seguirán llevándose a cabo procesos electorales en otras naciones, en otros países, donde pues lo que se defina por allá tendrá alguna repercusión dentro del país. Sin embargo, tenemos que caminar hacia las actividades, hacia los proyectos que permitan que el ciudadano pueda votar y se sienta seguro de que su participación va a tener un impacto de este lado. Otro aspecto que también identificamos como un reto, hoy en día ya es la única modalidad que quedó establecida, son las vías que le estamos dando al ciudadano para que pueda votar. Para esta elección de los mexiquenses desde el extranjero, pues sabemos que la única modalidad con que se cuenta es postal, el registro es electrónico, claro, ellos se inscriben a través de una página de internet. Sin embargo, el organismo público local, el organismo público del Estado de México, le hará llegar toda la información necesaria y la boleta para que pueda emitir su voto y lo haga llegar a la institución. En este sentido, sabemos que esta es una de las modalidades, pero tenemos que seguir caminando en la implementación de algunas otras. No va a ser posible para esta elección en curso que podamos implementar el voto electrónico. Es algo en lo que está trabajando el Instituto Nacional Electoral. Todavía no se define si se va a implementar para 2018. La verdad es que el componente político, la desconfianza que existe entre los diferentes actores sigue siendo fuerte. Entonces, estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma, de un sistema informático para que el ciudadano pueda votar por internet. Hay por lo menos 2 o 3 alternativas para emitir un voto electrónico. Hay esto que se le denomina el voto por internet y hay algo que se le denomina
un voto controlado que tiene que ser, es electrónico, pero es en un sitio específico que se define para que el ciudadano vaya y a través de una computadora diseñada para tal fin, ahí emita su voto, o mediante alguna otra alternativa de urna electrónica, como se le ha denominado también a este concepto. Hoy en día el instituto está caminando en la alternativa del voto por internet. Sin embargo, seguimos trabajando en el desarrollo de estas tareas, lo que nos lleva a que para esta elección, en esta perspectiva, pues tengamos en cuenta que el ciudadano solamente estaría participando bajo esta modalidad de voto postal. Otro aspecto que se vuelve todo un reto es el registro a la lista nominal de electores y que también se va conjugando con los otros elementos que señalaba respecto de la motivación para que el ciudadano pueda participar. Lo que hemos encontrado como el elemento más adecuado para que el ciudadano pueda registrarse, pues son estas aplicaciones a través de portales de internet. El poder establecer mecanismos a nivel mundial para que los ciudadanos se registren, pues en un inicio podrían ser mesas donde el ciudadano vaya y se registre, pero esto, como les comentaba hace un momento, representa una logística impresionante. Simplemente en países como Estados Unidos, donde únicamente se ubican 50 consulados y que serían en un momento dado las oficinas donde podríamos solicitar los apoyos para llevar a cabo este tipo de actividades, pues son oficinas que no siempre se encuentran cercanas al lugar donde reside el ciudadano y que también llevan ciertos componentes políticos que hay que librar para que el ciudadano pueda ir a hacer su registro. En este sentido, pues la única opción viable y al alcance de la mayor parte de los ciudadanos que hemos identificado, pues tiene que ver con estas plataformas electrónicas. Sabemos que la tendencia a nivel global respecto del uso de estas herramientas, pues es en todo momento creciente y seguirán siendo las herramientas por las cuales apueste el instituto para que el ciudadano pueda llevar a cabo su registro. De la misma forma, pues será la herramienta que estamos utilizando y con la cual continuaremos hasta el cierre de la inscripción para este proceso electoral que utilizaremos para que los ciudadanos puedan llevar a cabo sus registros. Y el último tema que yo identifico como grandes retos y que van dando un marco de referencia a todo lo que visualizamos como una perspectiva para las elecciones de la gubernatura del Estado de México y la participación de los mexicanos en el extranjero, pues son las acciones de difusión. Si tenemos una buena campaña, si generamos buenos mensajes, si podemos penetrar en todos los sectores, principalmente yo me ubicaría en Estados Unidos y específicamente en estas entidades que ya habíamos comentado, Illinois, California y Texas, porque sabemos que es ahí donde se ubican los mexiquenses. Hay algunas otras, pero la verdad es que los recursos no alcanzan y no son suficientes para poder llegar y no solamente transmitir un mensaje de que participen, sino generar esa motivación. Creo que si logramos ubicarnos en estas tres entidades, focalizar nuestra campaña, es algo que en su momento decidirá también el propio instituto local, pero desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral creemos y apostamos a que una campaña focalizada es el elemento que más puede contribuir a generar esta motivación en las grandes manchas de zonas donde se ubican los mexiquenses. Básicamente nosotros consideramos que con estas 6 acciones o 6 retos que identificamos, podemos ya visualizar hacia dónde va esta perspectiva del voto de los mexiquenses y son acciones en las que tenemos que trabajar. Prácticamente para que esto se materialice y para que tengamos una participación representativa, tenemos que hacer un análisis de cada una de estas acciones, de cada uno de estos retos,
ver cómo conjugarlos, cómo hacer que todos convivan, se alineen y en base a esto, pues tener ya una participación más amplia de los mexiquenses. Yo esto lo dejaría, maestro. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo suficiente para una sesión de preguntas y respuestas. Ya nos han llegado algunas. Hay una concreta para el maestro Juan Gavino, me permito leérsela y se la paso. Dicen, no tiene nombre, en los modelos de voto en el extranjero que mencionó, hay uno, el voto por poder. ¿Cuál o cómo es su procedimiento? Por favor, maestro. ¿Se acuerda que aquí hay, para hacer algún trámite aquí en el país, hay un formato donde se cede el poder para hacer el trámite? Es más o menos similar, ¿no? Cumple con esas características, a lo mejor que es la que yo conozco, no sé si acá el representante del IFES conoce otra, no sé. Grosso modo es eso. Para el voto desde el extranjero, básicamente lo que la ley en este momento considera son 3 modalidades y le da al propio instituto la atribución para determinar en qué momento va a ser la implementación de estas modalidades. La primera es el voto postal, que es la que estamos considerando para el ejercicio que estamos llevando a cabo en este momento. La segunda es el voto electrónico. Y les decía, el instituto está trabajando en definir cuál es la modalidad más adecuada. Nosotros visualizamos que esta modalidad de voto por internet, que el ciudadano pueda ejercer desde su domicilio, es la que podría dar mejores resultados. Sin embargo, también estamos valorando en su momento estas otras opciones de lo que le hemos denominado el voto controlado, que es que el ciudadano vaya a un lugar en específico y a través de una computadora pueda emitir su voto. Y la tercera modalidad hace referencia a el establecimiento de un módulo dentro de las oficinas consulares para que el ciudadano vaya y deposite ahí su voto. La verdad es que eso conlleva toda una logística que también estamos trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar el alcance y los mecanismos de cómo se tendría que llevar a cabo esto. La verdad es que en la interpretación de la ley han surgido muchas visiones respecto de cómo tendría que ser esto. Hay quien ha dicho, no, es que eso es una casilla, ¿no? Y ahí se tiene que hacer, y ahí se tiene que hacer el conteo y demás. Y nosotros, desde nuestra óptica, consideramos que el ciudadano vaya, ahí deposite su voto, se concentren, se manden a la Ciudad de México y aquí se haga el conteo conforme a lo que ya se establecen en los procedimientos internos. Básicamente, hasta este momento, esas son las modalidades que tenemos consideradas para el voto desde el extranjero. Gracias, ingeniero. Hay otra pregunta que ya más o menos nos respondió con esta última explicación y durante su participación. Dice, ¿qué criterios se adoptaron para que no se usara el voto electrónico en el Estado de México? Ya nos explica que es una modalidad que está prevista en la ley, pero que el INE, dentro de sus responsabilidades que tiene, está ahorita evaluando la posibilidad. Entiendo que hay incluso hasta una limitación de que debe ser un sistema auditado por una empresa especializada, en fin, o sea, por los tiempos, me adelantaría un poquito a explicar esto. Aunque existe en la ley la posibilidad del voto electrónico, para el Estado de México no se va a aplicar porque ya el INE determinó que era solamente el voto postal. ¿Estoy en lo correcto, ingeniero? Así es. En este momento la modalidad que se definió para estas elecciones es postal, porque, y ya lo comentaba Pedro, en la ley se establece que el sistema que se implemente para el voto tiene que ser auditado por 2 empresas de reconocimiento mundial, así lo señala la propia ley. Para que estas empresas u organizaciones, pueden ser universidades públicas, nacionales, internacionales o alguna otra empresa. La verdad es que esta interpretación de que es una empresa con reconocimiento mundial, pues es muy amplia. Y es algo en lo que también hemos estado trabajando. Hemos tenido ahí cierto contacto con consultoras a nivel internacional, de las más representativas en el ámbito informático. Y la verdad es que de estas consultoras, hay quien nos ha dicho, ¿saben qué? Nosotros a ese tema no le queremos entrar, porque no solamente se trata de un sistema,
se trata de un entorno político y ahí estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Sí te voy a auditar el sistema, pero en algo que tiene una repercusión que podría tener una afectación a nosotros como una empresa consultora. Hay quien nos ha dicho eso y hay quien nos ha dicho, no, yo sí te hago esa auditoría, necesito 2 años para revisar ese sistema. Y bueno, eso nos lleva a tiempos largos que conllevan revisiones y tareas muy específicas y una serie de requisitos y normatividades que se tienen que cumplir, metodologías en materia informática para desarrollo de sistemas y demás acciones que no nos permitieron, por el cronograma de actividades que estamos llevando a cabo para crear estas plataformas, poderlos implementar en estos procesos, en este proceso electoral. Gracias, César. Hay 2 preguntas de carácter técnico que están asociadas, las hace las 2 Remedios. Dice, ¿cuáles son las restricciones del sistema de registro en la ALNERE, la lista nominal de electores residentes en el extranjero? Y supongo que está asociada con la segunda, que dice, ¿hasta cuántos registros se pueden hacer por dispositivo? Si se cumple con los requisitos, ¿se puede hacer el registro en territorio nacional? Sí, ¿hasta cuántos registros se pueden hacer por dispositivo? No existe ninguna restricción, se pueden hacer cualquier cantidad de registros en un equipo de cómputo. ¿Qué ocurre? Si nosotros identificamos que se están generando registros desde territorio nacional y desde un mismo equipo de cómputo, pues eso nos obliga a hacer una revisión de qué es lo que está pasando. Se supone que el ciudadano reside allá y se están generando registros de manera importante en territorio nacional, pues eso nos obliga a hacer una investigación. De entrada nosotros aceptamos esos registros, los estamos procesando, pero los ponemos en una cajita que lo que nos lleva es hacer una evaluación, una revisión, una investigación, que va desde llamarle al ciudadano, decirle, oiga, usted está generando un registro para poder votar en el extranjero, y él nos dice, no, sí, lo que pasa es que estaba acá y mi familiar me avisó que ya podía votar y demás, y bueno, si todo eso se cumple y él cumplió con todos los requisitos y con todas las especificaciones, pues no le vemos problema. Lo que recomendamos y lo que le estamos pidiendo a todos los organismos y a la ciudadanía, pues es que hagan su registro desde el extranjero para que no tengan mayor problema, porque eso pues establece como que el caminito feliz, cumplió con todos los requisitos, el registro lo hizo desde el extranjero y no le vemos mayor problema o no existe alguna situación para que tengamos que hacer una investigación más allá. Como les decía, pues no existe alguna restricción. Cualquier ciudadano que cuente con su credencial, tanto emitida en territorio nacional siendo vigente, las credenciales con terminación 03, 9, 15, esas ya no pueden participar. Las que están vigentes, las credenciales con terminación 18 y las que ya al anverso de su credencial ya tienen la vigencia ahí que es un periodo de 10 años, esas sí pueden participar, simplemente tienen que cumplir con todos los requisitos ahí señalados, tienen que adjuntar una copia, llenar todo el formulario donde viene su nombre y demás datos, adjuntar la copia de su credencial y imprimir la solicitud adjuntarla como parte de los documentos, no hay ningún problema en hacerlo, y los que tramitaron su credencial en el extranjero, ahí en este momento pueden participar todas porque las credenciales pues son vigentes, recientemente las tramitaron. La única consideración es que las credenciales las tienen que activar, ese es un punto, pero el sistema en el cual se están registrando de manera automática o natural ya está generando la activación de la credencial, entonces tampoco le vemos mayor problema. Más allá de estas consideraciones, no hay ninguna otra restricción para que el ciudadano pueda inscribirse y participar en las elecciones. Y el tema de los equipos de cómputo, como les comentaba, no existe ninguna restricción. Se han dado casos en algunas otras elecciones de entidades donde, pues sí, alguien pone una computadora y dice, pues vamos a invitar a zacatecanos o de alguna otra entidad y aquí los apoyamos para que puedan hacer su registro. Eso es válido. Lo único es si nosotros detectamos, a esa situación nosotros le denominamos un patrón anómalo.
y a lo que nos lleva es únicamente hacer una investigación y determinar que sí son registros válidos y que el ciudadano es quien dice ser y que se encuentra residiendo desde el extranjero. Pero Juan Gavino tiene unas preguntas que nos va a hacer favor de responder. Muchas gracias. Marcela, la familia es el núcleo central de la sociedad. Entonces, en términos de cómo funciona la migración, o sea, cómo se articula el individuo con la familia, pues yo mencionaba al inicio, a lo mejor los datos que presentamos acá es más de individuo, del individuo. A veces los análisis siempre nos vamos al, digamos, al agregado, como se hace en economía, al agregado del individuo, al agregado de la economía. Hay una vertiente del área de demografía que enfatiza en el asunto de la familia y la migración internacional. Entonces, si hay proyectos del Estado que tienen que ver con cuestiones productivas, es decir, bueno, el Estado, los apoyos que tiene el gobierno del Estado hacia las familias, es pensando en las familias del migrante, ¿sí? En este caso, en términos del voto, igual también el voto que va a emitir desde el extranjero el individuo, está pensando también en la familia, es decir, cómo el migrante, obviamente no todos los migrantes, porque hay migrantes que justamente se van y se crean otras familias en el extranjero, etcétera, entonces también es todo un tema que también tiene que ver con las rupturas de las familias, etcétera, pero el migrante que está articulado con la familia, a la hora de emitir su voto también está pensando en la familia, ¿no? Es decir, en los beneficios que pudiera generar o ser beneficiario desde el gobierno del Estado. El asunto es de cómo se aplican, ¿no? Si nosotros hemos andado en la sierra y en la sierra el reclamo que hacen ellos hacia el gobierno es que no llegan los programas del gobierno estatal o federal, pero sí llega la coca, sí llega la cerveza, sí llegan las sabritas. Entonces dicen, bueno, pues ustedes se van, no sé si alguien esté aquí del sur, se va lo que hoy es Lubianos, Palo Gordo está hasta al fondo de la sierra. Entonces allá no llegan los programas sociales llegan a donde pasa la carretera, es decir, llega a Lubianos, por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero la sierra no llega, entonces ese es como que la preocupación de las familias, ¿no? Entonces el migrante siempre está pensando en la familia, en los beneficios que pudiera generar un presidente electo o un gobernador electo, ¿no? Entonces yo creo que, reitero, que la familia es el núcleo central de la sociedad, sigue siendo importante, aunque quienes estudian las familias dicen, bueno, que están creando nuevas formas de familia, es decir, las familias unipersonales, las familias por convenciones, es decir, con amigos, etcétera. Entonces, hay otras formas de familia. La familia que más se reconoce es que es el abuelo, el papá, los hijos, nietos, todos conviven de manera general. Entonces, el migrante justamente está pensando en los beneficios que pudiera generar a la hora de emitir los votos y casualmente el Estado de México, el gobierno del Estado ha incentivado la conformación de organizaciones de migrantes que antes no, bueno, que yo había reconocido hasta 8, hoy creo que ese número ha aumentado. Entonces los migrantes, por ejemplo, hacen obras en las comunidades, ¿no? Y es un beneficio no solamente para el migrante, sino para las familias, ¿no? Si los gobiernos municipales y estatales están pensando justamente en incidir en las comunidades, tendrían que pensar en obras para la comunidad y pues obviamente eso tiene implicaciones en la familia, ¿no? Esa sería como una respuesta a esa pregunta. Estimado doctor Gabriel Corona, efectivamente yo creo que el Estado de México se ha transnacionalizado. Es decir, yo preguntaría aquí, ¿quién no conoce a un vecino, un primo, un hermano que no haya vivido una experiencia de la migración internacional?
Cuando hicimos el estudio en 2008, el reto para nosotros era, a nivel estatal hay como más de 3 millones de viviendas a nivel estatal. Y la probabilidad que se manejaba en aquel entonces era de encontrar un migrante en un hogar era muy bajo, ¿sí? Hoy ya no lo es así, ¿no? Casualmente, la probabilidad de encontrar un hogar migrante pensemos aquí en Santana Tlapaltitlán, nada más, si nosotros nos centramos aquí en Santana Tlapaltitlán, vamos a encontrar, la probabilidad de encontrar un migrante es alto, ¿no? En Metepec, que era un municipio donde no salían migrantes, en los últimos 10 años la gente de Metepec se está yendo a Estados Unidos. Era el único municipio del Estado de México que no salía gente a Estados Unidos, ¿no? Casualmente, ¿por qué? Porque muchos llegaron del Distrito Federal, y en Nesa, por ejemplo, si se van a Nesa, la probabilidad de encontrar un hogar migrante internacional es muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque Nesa tiene una cosa muy chistosa porque llegaron muchos migrantes internos en los 60s y 70s, se crearon muchas familias, alguien se casó con una gente de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de Michoacán, ¿sí? Bueno, yo conozco familiares que así empezaron su migración internacional. Yo soy de origen indígena. Los indígenas empezaron a migrar, perdón, a mediados de los 90s. Es decir, los mazahuas, otomíes, que es el grupo más numeroso del Estado de México, hoy representan el 2% de la migración que sale de la entidad a Estados Unidos. ¿Sí? Ustedes se van a Temascalcingo, se van a San Felipe del Progreso, ellos no salían. Yo viví la migración interna, yo soy producto de la migración, se puede decir. Yo llegué a estudiar porque yo migré, o sea, yo salí de mi localidad. Entonces nosotros migrábamos en todo el país, pero nunca cruzamos la frontera, ¿sí? Nosotros conocíamos desde Tijuana hasta Matamoros, los indígenas mazahuas. Hay comunidades, Santiago Coachitlán es una comunidad que sí, sus migrantes, sus poblaciones, ellos conocían toda la frontera, comerciaban artesanías, ¿sí? Y empezaron a familiarizarse con el dólar, con el Span-English. Hoy las segundas y terceras generaciones de esa, llamamos de los 60s, son migrantes internacionales, ¿sí? Muchos son de la frontera, ¿no? Ya no se reconocen como indígenas, pero sus papás son indígenas, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, lo que está pasando en el Estado de México ha permeado la migración internacional. Es un asunto muy complicado entender la migración internacional en el Estado de México. Ustedes agarran un municipio o una localidad, van a ver que sobre todo la zona urbana es mucho más complicada, ¿no? Es decir, por ejemplo, los retornos de quienes retornan desde Estados Unidos, no solamente retornan los mexiquenses, sino retorna la gente que salió de Michoacán, que salió de Guanajuato, que salió de Sinaloa, que salió de Oaxaca, etc. El Estado de México se ha vuelto un punto de retorno del migrante internacional, ¿sí? Les puedo asegurar, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero más del 30% de la gente que regresa desde Estados Unidos lo hace al Estado de México. ¿Por qué? Era la pregunta que nos hacíamos cuando andábamos en Naucal. ¿Por qué? Entonces nosotros preguntábamos a las familias que vivían en Naucalpan, que era de Tejupilco, por mencionar un ejemplo, y le preguntamos, oye, eran 2 adultos mayores, ¿por qué sus hijos los trajeron acá? Porque acá es más fácil cobrar la remesa en Naucalpan que en Tejupilco. Ellos eran de allá de Cañadas de Nanchitlita, entonces allá no hay donde cobrar la remesa, ¿no? Pero te vienes a Naucalpan, es más cómodo irte al banco o a Electra, cobrar la remesa, ¿sí? Hoy Tejupilco tiene Electra, ¿no? Que antes no tenía, es decir, pues van todos los municipios. Cuando yo empecé a trabajar la migración, entonces Electra llegó conmigo y dice, a ver, ¿qué municipios llegan remesa? Ah, pues tú veías los municipios que llegaban, se llaman giros internacionales. Y entonces las empresas se fueron sobre los giros internacionales, incluso las que venden carros, hoy las que venden teléfonos, ¿sí? Entonces hay muchos negocios que apuntan a los giros internacionales. Entonces, eso son como las expresiones
del transnacionalismo y de lo que implica. Acuérdense que Michoacán está aquí cerca, ¿no? Entonces, todo lo que es la zona sur, hay una cultura de la migración en Michoacán, vive de la cultura de la migración, ¿no? Entonces, tradicionalmente el humano ha vivido de la cultura de la migración. Entonces, el Estado de México se ha posicionado como una de las entidades de mayor migración internacional, que antes no se veía, ¿no? Entonces vamos para Michoacán, es decir, Michoacán sigue ocupando los primeros lugares, Jalisco, Guanajuato, y luego está el Estado de México, ¿no? Siempre, o sea, chequen los datos, el dato que yo acabo de presentar, desde 1995, el Estado de México cuarto lugar, en términos remesas, ¿no? El Estado de México recibía 2,000 millones de dólares, todavía creo que en 2007, ¿no? Hoy recibe como 1,600 millones de dólares, equivalente a un 1% del Producto Interno Bruto. Aparentemente no dice nada. Si ya te metes a las cifras, es mucho dinero, ¿no? ¿Sí? A nivel país recibimos 25,000 millones de dólares. Nosotros hemos pugnado a nivel país que se cree una secretaría para el migrante, ¿no? Entonces, eso creo que desde los 90 Jorge Bustamante había propuesto esa idea. Entonces, seguimos trabajando esa idea. Es decir, el Instituto Nacional de Migración ya llegó a un punto en que ya ha sido rebasado por los temas de la migración. Pues, bueno, es una sugerencia, a lo mejor. Eso tiene implicaciones a nivel de la familia, a nivel de las comunidades, todo lo que tenga que ver con la migración internacional. Ustedes se van, retomo mucho el ejemplo de las vueltas me gustan mucho. Ustedes se van a las vueltas. Hoy todavía hay migrantes, ¿no? Todas las casas son a imagen y semejanza de Estados Unidos, ¿no? Es una vueltecita, es decir, ustedes que viven aquí en la ciudad, está aquí cerca, Almoloya de Alquiciras, ¿no? Entonces, pero como en mayo o en junio, eso es un desierto, no hay casi nadie, ¿no? ¿Sí? Como ese ejemplo, vas a encontrar aquí por Atlacomulco, vas a encontrar localidades más o menos similares, no sé, por donde quiera que te muevas. Entonces, eso es la expresión del transnacionalismo, es multidimensional, ¿no? Es decir, ustedes van a la feria de Temascalcingo, yo soy de Temascalcingo en Año Nuevo, ¿sí? Ustedes van a ver camionetas americanas, ¿sí? Todos regresan en Año Nuevo, ¿sí? Todo lo que es el Valle de Solís, hay una compañera de la universidad que ha escrito justamente sobre el Valle de Solís, de la gente que se va a Estados Unidos. Entonces empieza a ver eso, ¿no? Entonces para mí eso es gratificante escuchar, y hay historias de estudiantes, de profesores que se fueron a las comunidades, ¿sí? Que viven de la migración internacional. Eso es bueno, ¿no? Registrar la historia de los migrantes internacionales. Todos somos migrantes, acuérdense, todos somos migrantes, ¿no? Somos migrantes internos, nos movimos de un lugar a otro, o somos migrantes internacionales. Pero bueno, desde lo que yo trabajo pues hay una lectura demográfica. Para la demografía lo que le interesa es justamente dar una medición más o menos correcta, ¿sí? Bajo ciertos supuestos. Eso es lo que cuida la demografía, que el concepto esté bien definido, que la medición esté bien, lo más correcta posible que se pueda. No hay una estimación, no quiere decir que no haya errores, aceptamos un cierto margen de error, pero eso es lo que hay, ¿no? Con eso se puede trabajar y se puede organizar una elección con esas características, ¿no? Independientemente del formato del voto, ¿sí? Bueno, México, nuestro país, ha estilado el voto por correo postal, ¿no? Y creo que tradicionalmente los reunía el Tecnológico de Monterrey. El TEC de Monterrey era la que llevaba esos conteos, ¿no? Pero bueno, grosso modo eso sería. Yo creo que el Estado de México es una entidad que ha entrado, así como para contestar al doctor Gabriel Corona, a este transnacionalismo, ¿sí? A través de la migración internacional, que es un concepto que se agarró de la economía, ¿no? Entonces, esas discusiones son muy largas, pero bueno, eso es grosso modo, ¿no? Muchísimas gracias, maestro.
Hay unas preguntas que no son específicas para ninguno de los ponentes, incluso hay algunas para mí. Una recomendación de Joan Adiel, que agradezco mucho, la recomendación personal. Una pregunta de qué, bueno, independientemente de todo esto, ¿qué va a hacer el IEM? ¿Qué perspectivas se tienen desde el Consejo General del IEM, considerando todo lo que se ha revisado? Quisiera contestarle concretamente a Elizabeth, una que no señala para quién, pero pregunta: ¿los mexicanos que viven en el extranjero podrán votar independientemente de si son indocumentados o no? Sí, porque no es la calidad migratoria una limitante o una condicionante para poder emitir su voto. En las viejas, como dice el maestro, viejas y largas discusiones que se han tenido cuando esto todavía no estaba operando, cuando el voto del extranjero era una posibilidad, no una realidad para los connacionales en México, no para los mexicanos en particular. Recuerdo haber escuchado esa preocupación de si el indocumentado no se iba a ver amenazado porque se tuvieran sus datos, y recordaba ahorita que algunos de los ponentes que estaban en contra de esa idea o de esa posición decían: los partidos de la selección en Ohio, en Columbus, se llenan de mexicanos y no se llenan de migra, o sea, no van al estadio preocupados por la migra. Los conciertos de los Tigres del Norte se llenan y tampoco hay preocupación al respecto. Entonces, ayer nos explicaban los compañeros de Oaxaca, recuerdo que fue el que más gráficamente, y de Zacatecas más gráficamente, nos mostraron los pasos que hay que seguir para inscribirse en la lista nominal de electores en el extranjero, que no es nada, es muy amigable, pero no es sencillo. Pero recordemos, en 2006 eso costaba. La gente, esos miles de mexiquenses, porque fueron miles de mexiquenses que votaron en 2006 desde el extranjero, pagaron de su bolsa el envío de la solicitud, digamos, de allá para acá, primero para estar ingresados en la lista nominal de electores en el extranjero. Ya el envío del voto no les costó, ni el regreso tampoco, pero aún con esa condicionante de que había que pagarlo, hubo quien lo hizo. Entonces creo que eso es muy significativo. Hay otra inquietud respecto de qué va a hacer, dice aquí el INE, pero en este caso, como estamos hablando de la elección del Estado de México, lo voy a pasar al IEM, para que los votos lleguen seguros a su destino y no sean manipulados a conveniencia de algún partido político. Existen mecanismos de garantía. Hay una comisión en el Instituto Electoral del Estado de México, presidida precisamente por el doctor Corona, integrada por la consejera González Jordán y el maestro Miguel Hernández, una comisión que está trabajando con los partidos políticos en definir y detallar incluso ese procedimiento, a quién le vamos a contratar el servicio para que lleve esas boletas a su destino y nos las regrese de manera segura. Hay un procedimiento para asegurar la secrecía del voto. Cuando regresen los sobres no se van a abrir en ese mismo momento, sino se van a abrir todos el día de la elección. En la tarde del día de la elección se van a separar de los sobres los votos, se van a depositar en una urna, y ya dentro de la urna todos los votos que se reciban del extranjero serán iguales a los votos que se estarán depositando en cada una de las más de 18,000 casillas que tendremos instaladas en el territorio estatal. Entonces hay bastantes garantías, hay suficientes garantías de que la secrecía del voto y de que los datos personales que los ciudadanos nos proporcionen para ejercer este derecho estarán resguardados. ¿Qué va a hacer el IEM y qué garantías da? Bueno, para nosotros, les decíamos, es un proyecto institucional importante. No hay una expectativa, no hay una meta, no tenemos una cantidad de personas a buscar como una meta. Sabemos, tenemos idea, no sabemos, tenemos idea de dónde están, tenemos idea de cuántos son. Nuestro compromiso es llevarles la información, la buena noticia a todos y convocarlos, y en eso ustedes de acá y desde el Estado de México también nos pueden ayudar mucho. Me quedo con la frase del maestro Juan Gavino: todos somos migrantes. Yo les pediría que levantaran la mano todos aquellos que sigan viviendo en la misma casa donde nacieron, y creo que no voy a ver ninguna mano levantada, ¿no? Entonces, el Estado de México es un Estado pluricultural, es un Estado diverso. El padrón electoral del Estado de México está conformado por personas nacidas en todos los estados de la República, e incluso tenemos varios miles de claves de elector con 87 y con 88, esto es personas nacidas en el extranjero y personas naturalizadas. Entonces somos un Estado bastante plural, muy representativo de la realidad nacional, y este evento ha sido muy enriquecedor en ese sentido para dimensionar el tamaño de la tarea, y que en esta estamos todos comprometidos. Muchísimas gracias por su atención. ¿Me prestan, por favor, los reconocimientos de nuestros ponentes para entregárselos? En este momento entregamos su reconocimiento al doctor Juan Gavino González Becerril por parte del consejero presidente. Agradecemos nuevamente al ingeniero. Y para clausurar este evento, cedo nuevamente el uso de la palabra al licenciado Pedro Zamudio Godínez.
Gracias, pues afortunadamente me tocó moderar esta mesa y ya escucharon ustedes las reflexiones finales del evento. Me congratulo de haber contado con su participación y con el seguimiento de quienes nos hacen favor de seguirnos por los medios electrónicos del Instituto. Este evento estará en breve en nuestro canal de YouTube también, para quienes quieran hacer favor de reproducirlo o de recapitular algunos de los temas que acá se presentaron. Quiero agradecer muy puntualmente la participación de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al maestro Juan Gavino en su caso particular como académico de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, y también señalar y destacar muy particularmente la presencia de nuestros compañeros de otros institutos estatales con experiencias previas, todas enriquecedoras para la tarea que tenemos enfrente. Agradecerles de nuevo su presencia el día de hoy y pedirles que se mantengan al tanto y nos ayuden a difundir esta que me parece una buena noticia. Tenemos más derechos por ejercer, estemos donde estemos. Muchísimas gracias, buenas tardes.